Días. Me gustaría iniciar con un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, al cual me uno con esta ponencia titulada La formación profesional en Colombia, caracterización de los programas de educación superior en psicología. Para ello presentaré los siguientes apartados: introducción, objetivo, metodología, resultados, discusión y conclusión. De esta forma, iniciaré con la introducción. Al respecto, comenzaré por decir que Colombia se ubica en Sudamérica, limitando con Venezuela, Panamá, Brasil, Ecuador y Perú, y posee fronteras marítimas en el Océano Atlántico y Pacífico. Su amplia extensión territorial de 1.141.148 km² se divide a nivel interno en 32 departamentos y un distrito capital, que forman parte de 5 regiones naturales. Esta situación conlleva una pluralidad cultural y diversidad que se ve reflejada dentro del país en sus diferentes manifestaciones, que a nivel legislativo tuvieron en 1991 un punto de encuentro de reconocimiento mutuo a través de lo que se denominó la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la actual Constitución Política de 1991. Esta Carta Magna prevalece sobre toda la normativa nacional. Por ello, se toma de referencia en cuanto a su sistema educativo, garantizando la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, que se regula a través de la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, y de forma específica a la educación superior a través de la Ley 30 de 1992. En cuanto al aseguramiento de su calidad, se posee un consejo especializado conocido como el Consejo de Educación Superior, CESU. Todos sus programas deben registrar previo cumplimiento de sus condiciones mínimas ante el Ministerio de Educación, con el fin de obtener un registro calificado, y también puede acreditarse como oferta de alta calidad a través de la acreditación de alta calidad, que es un proceso voluntario para cada institución de educación superior. En cuanto a su historia, las primeras universidades tuvieron un origen privado, específicamente de organizaciones religiosas durante el siglo XVII, y solo hasta el siglo XVIII aparece la primera universidad estatal, conformada inicialmente por organizaciones religiosas y posteriormente laicas en 1886. Este origen entre lo público y lo privado continuaba vigente en proporciones, siendo mayoritaria la presencia de universidades privadas, 112, frente a universidades públicas, 53 para 2007. Específicamente en cuanto a la educación superior a distancia, en Colombia aparece como un esfuerzo por aumentar la cobertura de la educación superior en una línea de esfuerzos que se habían logrado en Latinoamérica a través de teleeducación universitaria. En Colombia tuvo mayor penetración la oferta de la radio a través de la educación secundaria por medio del proyecto Bachillerato por Radio. Concretamente, en educación superior aparece la primera unidad universitaria en el sur de Bogotá en 1981 y los CREAT, Centros Regionales de Educación a Distancia, en 1983. Actualmente el sistema colombiano reconoce 3 modalidades: presencial, virtual y a distancia. De otra parte, en psicología, específicamente la historia de la educación superior en formación profesional en psicología se encuentra ligada a la sección de psicotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, creada por la psicóloga española Mercedes Rodrigo en 1939, y al Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, e inicia como una facultad independiente mediante el Acuerdo 59 del 12 de noviembre de 1957, siendo la primera facultad de psicología de América Latina, fruto del esfuerzo de Mercedes Rodrigo. El objetivo en este contexto, teniendo en cuenta que es el primer programa de psicología a nivel de formación profesional en Latinoamérica que se ofertó, fue este país el que se seleccionó para realizar este estudio descriptivo de la formación profesional en psicología, que se aborda a través de una caracterización de la oferta educativa. Por ello, el objetivo que guió este estudio descriptivo de corte cualitativo fue caracterizar la oferta educativa de los programas de educación profesional en psicología que estaban
al 31 de diciembre de 2022 reportados como activos dentro del Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES. Nuestra metodología consistió en que del total de programas reportados, es decir, 15.289 programas activos en la base de datos del SNIES, se tomó una muestra en donde se utilizaron los siguientes filtros: estado activo, núcleo básico del conocimiento psicología, nivel académico pregrado, nivel de formación universitario, lo cual arrojó un total de 135 programas ofertados que al ser analizados se encontró que era necesario incluir un nuevo filtro, campo de estudio detallado que fuese psicología, consistente con la muestra esperada de formación en psicología, con lo cual se excluyeron de la muestra inicial de 135 programas 3 programas. 1. Primera infancia, titulación final profesional en primera infancia. 2. Ciencias políticas y gobierno, titulación final politólogo. Y 3. Ciencias políticas y relaciones internacionales, titulación final profesional en ciencias políticas y relaciones internacionales, dado que el campo detallado correspondía a ciencias sociales, lo cual le permitió establecer una muestra final de 132 programas. La técnica se basó en la categorización cerrada y para el análisis se realizó un análisis estadístico descriptivo y un análisis gráfico. Con respecto a los resultados, la oferta de los programas de psicología tanto a nivel de pregrado como posgrado corresponden al 1.02% del total de los programas que hacen parte del Sistema Nacional de Educación Superior. Esta oferta se concentra según su carácter académico institucional en universidad, con un 75%. El 25% restante corresponde a instituciones de educación superior, como corporaciones, colegios mayores, escuelas superiores, fundaciones, entre otras. Con respecto a la distribución geográfica, se observa una presencia en la mayoría de departamentos, aunque concentrada en 5 departamentos y la ciudad principal, Bogotá. Sobre la modalidad, la oferta se presenta principalmente bajo la modalidad presencial, aunque hay una oferta minoritaria en educación a distancia y virtual. Esta oferta posee en su totalidad registro calificado, es decir, cumple con unas condiciones mínimas de calidad obligadas por el Estado colombiano, y ha anotado de forma voluntaria un 68% de las instituciones con el fin de obtener la acreditación de alta calidad. En cuanto al costo, encontramos una disparidad importante. Si tenemos como referencia el salario mínimo legal, sus índices de desempleo, sus niveles de pobreza y la concentración de riqueza, podemos entender cómo ello se refleja en el costo de matrícula por periodo académico, en donde una persona debe destinar alrededor de 8 meses y medio para pagar un año de matrícula universitaria en promedio, aunque esto lo veremos más adelante en la discusión de resultados que se aborda a continuación. Si bien el programa de psicología posee una modesta representación dentro de la oferta nacional en pregrado, es significativa por su relevancia a nivel histórico como primer programa de formación profesional en psicología en Latinoamérica. De otra parte, el sesgo de origen de carácter privado en las instituciones de educación superior de tipo histórico se prolonga dentro de la oferta actual, y esto se logra a través de una presencia de instituciones de educación superior en todo el país, potenciadas en menor medida por convenios interinstitucionales y las TICs que se ven reflejadas en la modalidad a distancia y virtual. La concentración de la modalidad presencial puede estar relacionada con las situaciones que implican el cambio de modalidad en cuanto a adaptación de medios, estructuras institucionales, así como la penetración de la tecnología en el país, especialmente en cuanto a: primero, la cobertura de redes, dado que para el 2017 el acceso a Internet en hogares era del 49.9%. Segundo, la calidad, que en pico más bajo alcanzó a 17 puntos en 2019 de banda ancha. Tercero, la velocidad de conexión, que fue 40.13 megabytes por segundo. Para la misma fecha, Singapur registraba 229.42 megabytes por segundo. Y cuarto, el costo por gigabyte,
que para el 2020 era de $3.46 en Colombia, mientras que Chile para el mismo periodo pagaba $0.71. Estas situaciones llevan a que la educación virtual sea viable para una pequeña porción de la población y explica por qué coexisten la educación a distancia y la educación virtual como modalidades independientes. Si comparamos a nivel macro el número de programas presentes en la oferta de 2017 y el actual, específicamente en el nivel de pregrado, encontramos que existe una tendencia a disminuir la oferta, pasando de 168 programas activos en el nivel de pregrado a 132 programas, lo cual implica una pérdida de 36 programas en 5 años, que intuimos puede ser explicado por las dificultades económicas sumadas a la crisis económica del fin de siglo y la del coronavirus. Además de esa proyección, se encuentra la disminución de la población juvenil en el país y algunas situaciones internas en el proceso de renovación del registro calificado. Esta situación es importante tenerla en cuenta, dado que ya existen ofertas educativas de pregrado que no tienen presencias en territorios con menor capacidad adquisitiva. Finalmente, si tenemos en cuenta el valor del salario mínimo legal vigente y el costo por semestre, observamos que en promedio una persona debe dedicar de forma exclusiva 8 meses y medio de trabajo al año para poder pagar el costo de matrícula universitaria, lo cual dificulta el acceso a la formación de psicología dentro del país si se tiene en cuenta la proporción de personas que viven en extrema pobreza, así como las tasas de desempleo, las tendencias de hogares colombianos en cuanto a familias numerosas, personas menores en el hogar, entre otras. Finalmente, nuestra conclusión es que los programas de psicología ofrecen accesibilidad y diversidad de la oferta a través de modalidades y costos, aunque es limitada, y esta presencia se debe al resultado de 66 años de historia que pueden verse afectadas por situaciones relacionadas con la capacidad adquisitiva de la población. Nuestra recomendación es hacer seguimientos a los resultados y a las tendencias de la oferta, no solamente en el programa de psicología, sino en toda la oferta educativa a nivel nacional, y tal vez esto pueda ser extensivo a otros países en donde, debido a los cambios demográficos más las crisis económicas, pueden llevar a un escenario que dificulte el mantenimiento de los diferentes programas de la oferta educativa en general y que potencie las dificultades de articulación entre la educación media y la educación superior, y también las posibilidades de acceso en igualdad de oportunidades. Finalmente, agradezco en la distancia a todas las personas que han acompañado esta ponencia hasta este punto. Muchas gracias y buen día.